¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa creer en algo? No solo decir que crees, sino vivir esa creencia al punto de ponerla por encima de todo, incluso de la propia vida. Hoy vamos a hablar sobre una historia que desafía el entendimiento de muchos acerca del coraje, la fe y el sacrificio. Es la historia de un hombre sencillo que no tenía riquezas, no buscaba poder, pero que se convirtió en un hito en la historia del cristianismo. Su nombre era Esteban, y fue el primero en pagar con su vida por defender aquello en lo que creía. Imagina la escena. Una multitud furiosa, piedras en las manos, gritos que resonaban por las calles. En el centro de todo eso, un joven permanece, firme, enfrentando la muerte con los ojos llenos de paz. Sabía lo que estaba por venir, pero no retrocedió. ¿Qué hace que alguien tenga ese tipo de valentía? ¿Qué llevó a Esteban, un hombre como cualquier otro, a convertirse en el primer mártir de la fe cristiana? La historia de Esteban no trata solo de una muerte heroica. Se trata de cómo una vida simple puede impactar a miles. De cómo un gesto de fe puede convertirse en símbolo de resistencia, inspiración y entrega total. Pero nosotros, en nuestra rutina diaria, ¿seríamos capaces de tener siquiera la mitad del coraje que él demostró? Hoy vamos a sumergirnos en una narrativa que va mucho más allá de las piedras y del sacrificio. Vamos a descubrir quién fue Esteban, qué hizo para dejar una huella tan profunda y por qué su historia se ha convertido en una de las más impactantes de todos los tiempos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo tu forma de entender lo que significa vivir y morir por aquello en lo que crees. Esteban, solo ante el Sanedrín, sabía que su vida pendía de un hilo. Podía haber elegido el silencio, pero, movido por el Espíritu Santo, se levantó y pronunció uno de los discursos más poderosos registrados en la Biblia. Sus palabras no fueron solo una defensa personal, fueron un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia y una acusación directa contra aquellos que repetidamente rechazaron a los mensajeros divinos. El discurso comienza con un repaso de la historia de Israel, tal como está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 2 al 53. Esteban recuerda el llamado de Abraham, la alianza de Dios y los milagros realizados durante la travesía del pueblo escogido. Menciona a José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero exaltado por Dios como salvador de su familia. Y habla de Moisés, el gran libertador que fue inicialmente rechazado por el pueblo. Cada ejemplo tenía un propósito: mostrar que el rechazo a los mensajeros de Dios era un patrón histórico. Esteban dijo con convicción: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Con esas palabras, Esteban confrontó directamente al Sanedrín. No solo expuso los errores del pasado, sino que los acusó de perpetuar esa rebelión al rechazar y crucificar a Jesús, el justo, el Mesías prometido. El valor de Esteban era incomparable. Sabía que sus palabras encenderían la furia de sus acusadores, pero no titubeó. Y en efecto, como relata Hechos capítulo 7, versículo 54,
Al oír esto, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. La ira de los líderes era incontrolable, pero Esteban se mantuvo firme, con los ojos puestos en el cielo. Fue en ese momento cuando ocurrió una visión extraordinaria. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56 narra: Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Los líderes religiosos, cegados por la furia, no podían soportar oír que Jesús, a quien ellos habían condenado a muerte, estaba glorificado junto a Dios. Tapándose los oídos y gritando, lo arrastraron fuera de la ciudad para ejecutarlo. La historia de Esteban nos deja una lección profunda. La fidelidad a Dios no significa ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que Él está con nosotros incluso en los momentos más difíciles. Esteban no solo predicó la fe, sino que vivió y murió por ella, dejándonos un ejemplo de valentía y entrega total a la voluntad divina. El momento más dramático llega cuando Esteban es sacado de la ciudad y llevado a ser apedreado. Hechos capítulo 7, versículo 58, describe: y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. El martirio de Esteban no fue un evento aislado. Fue la primera víctima de una ola de persecución que se levantaría contra los primeros cristianos. Sin embargo, su muerte no fue el final de su historia. Fue el inicio de algo mucho más grande. Mientras era apedreado, Esteban, con los ojos puestos en el cielo, hizo una oración sorprendente. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60 nos revela: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estas palabras de perdón son impresionantes. Esteban, incluso ante una muerte cruel, no maldijo a sus asesinos. En cambio, pidió perdón por ellos. Siguió el ejemplo de Jesús, quien en la cruz también pidió perdón por quienes lo crucificaron. Esteban nos enseña que, incluso en los momentos de mayor dolor, estamos llamados a perdonar, así como nosotros hemos sido perdonados por Dios. El perdón de Esteban no pasó desapercibido. Un hombre llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, estuvo presente en ese momento. Hechos capítulo 7, versículo 58 nos cuenta: y las testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, quien al principio aprobaba la persecución de los cristianos, más adelante tendría un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco. Un evento que cambiaría su vida para siempre. La muerte de Esteban fue, por tanto, el punto de partida para la transformación de Saulo. Él se convirtió en Pablo, uno de los más grandes misioneros en la historia de la Iglesia, y en sus cartas recordaba con frecuencia la fe y el coraje de Esteban. Como escribió en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». El martirio de Esteban no solo fortaleció a la iglesia en Jerusalén, sino que también propagó el mensaje del Evangelio a otras regiones, encendiendo la llama de la fe en muchas otras vidas.
Esteban es un ejemplo perfecto de lo que significa seguir a Cristo hasta el final. Nos enseña el verdadero significado de ser un discípulo. No se trata solo de palabras o actos de fe, sino de entregar la propia vida al servicio del Señor. Su valentía, su fe y su perdón ante la muerte siguen inspirando a cristianos en todo el mundo. Esteban, solo ante el Sanedrín, sabía que su vida pendía de un hilo. Podía haber elegido el silencio, pero, movido por el Espíritu Santo, se levantó y pronunció uno de los discursos más poderosos registrados en la Biblia. Sus palabras no fueron solo una defensa personal, fueron un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia y una acusación directa contra aquellos que repetidamente rechazaron a los mensajeros divinos. El discurso comienza con un repaso de la historia de Israel, tal como está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 2 al 53. Esteban recuerda el llamado de Abraham, la alianza de Dios y los milagros realizados durante la travesía del pueblo escogido. Menciona a José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero exaltado por Dios como salvador de su familia. Y habla de Moisés, el gran libertador que fue inicialmente rechazado por el pueblo. Cada ejemplo tenía un propósito: mostrar que el rechazo a los mensajeros de Dios era un patrón histórico. Esteban dijo con convicción: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Con esas palabras, Esteban confrontó directamente al Sanedrín. No solo expuso los errores del pasado, sino que los acusó de perpetuar esa rebelión al rechazar y crucificar a Jesús, el justo, el Mesías prometido. El valor de Esteban era incomparable. Sabía que sus palabras encenderían la furia de sus acusadores, pero no titubeó. Y en efecto, como relata Hechos capítulo 7, versículo 54, al oír esto, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. La ira de los líderes era incontrolable, pero Esteban se mantuvo firme, con los ojos puestos en el cielo. Fue en ese momento cuando ocurrió una visión extraordinaria. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56 narra: pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Los líderes religiosos, cegados por la furia, no podían soportar oír que Jesús, a quien ellos habían condenado a muerte, estaba glorificado junto a Dios. Tapándose los oídos y gritando, lo arrastraron fuera de la ciudad para ejecutarlo. La historia de Esteban nos deja una lección profunda. La fidelidad a Dios no significa ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que Él está con nosotros incluso en los momentos más difíciles. Esteban no solo predicó la fe, sino que vivió y murió por ella, dejándonos un ejemplo de valentía y entrega total a la voluntad divina. El momento más dramático llega cuando Esteban es sacado de la ciudad y llevado a ser apedreado. Hechos capítulo 7, versículo 58, describe: y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon.
El martirio de Esteban no fue un evento aislado. Fue la primera víctima de una ola de persecución que se levantaría contra los primeros cristianos. Sin embargo, su muerte no fue el final de su historia. Fue el inicio de algo mucho más grande. Mientras era apedreado, Esteban, con los ojos puestos en el cielo, hizo una oración sorprendente. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60 nos revela: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estas palabras de perdón son impresionantes. Esteban, incluso ante una muerte cruel, no maldijo a sus asesinos. En cambio, pidió perdón por ellos. Siguió el ejemplo de Jesús, quien en la cruz también pidió perdón por quienes lo crucificaron. Esteban nos enseña que, incluso en los momentos de mayor dolor, estamos llamados a perdonar, así como nosotros hemos sido perdonados por Dios. El perdón de Esteban no pasó desapercibido. Un hombre llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, estuvo presente en ese momento. Hechos capítulo 7, versículo 58 nos cuenta: y las testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, quien al principio aprobaba la persecución de los cristianos, más adelante tendría un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco. Un evento que cambiaría su vida para siempre. La muerte de Esteban fue, por tanto, el punto de partida para la transformación de Saulo. Él se convirtió en Pablo, uno de los más grandes misioneros en la historia de la Iglesia, y en sus cartas recordaba con frecuencia la fe y el coraje de Esteban. Como escribió en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». El martirio de Esteban no solo fortaleció a la iglesia en Jerusalén, sino que también propagó el mensaje del Evangelio a otras regiones, encendiendo la llama de la fe en muchas otras vidas. Esteban es un ejemplo perfecto de lo que significa seguir a Cristo hasta el final. Nos enseña el verdadero significado de ser un discípulo. No se trata solo de palabras o actos de fe, sino de entregar la propia vida al servicio del Señor. Su valentía, su fe y su perdón ante la muerte siguen inspirando a cristianos en todo el mundo. La muerte de Esteban no fue solo un final, fue un punto de inflexión para la iglesia primitiva. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, nos relata que en el momento de su martirio, Saulo aprobaba su muerte. Aunque Saulo fue un feroz perseguidor de los cristianos, en ese momento, la muerte de Esteban tuvo un profundo impacto en él, siendo un recordatorio constante de su futura transformación. Esteban, con su fe y valentía, sembró las semillas de la gracia de Dios, incluso en los corazones más duros, y su martirio abrió el camino para la propagación del Evangelio. Tras su muerte, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, pero paradójicamente esto llevó a la dispersión de los cristianos y a la difusión del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4, nos dice: los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. La persecución, que parecía una tragedia, fue en realidad parte del plan divino para ampliar el alcance del cristianismo.
llevando a los discípulos a nuevas tierras y nuevos pueblos. Esteban entonces se convirtió en un símbolo no solo de fe, sino de fidelidad hasta el final. Fue un ejemplo para todos los cristianos, demostrando que la verdadera fe es inquebrantable, incluso frente a la muerte. No solo predicó la palabra de Dios, sino que la vivió con tanta intensidad que al ser martirizado, sus acciones y palabras continuaron inspirando y transformando vidas a lo largo de generaciones. El ejemplo de Esteban nos enseña a perseverar en la fe, sin importar las circunstancias, y a perdonar a quienes nos persiguen, tal como él hizo con quienes lo apedrearon. La iglesia primitiva, alimentada por el testimonio de Esteban, creció y se extendió por todo el Imperio Romano y más allá. Su muerte, lejos de ser un obstáculo, fue un catalizador para la expansión del reino de Dios, y su legado todavía se siente hasta hoy. Es recordado como el primer mártir cristiano, un hombre cuya vida y muerte fueron reflejo de la fe pura e inquebrantable que todos los cristianos deben buscar. Al mirar la historia de Esteban, recordamos el poder que puede tener una fe firme, incluso ante las adversidades más extremas. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, pero su testimonio de fe y perdón, incluso en los momentos más crueles, sigue resonando a través de los siglos. Su vida y su muerte nos enseñan que el verdadero cristiano no es aquel que solo habla de su fe, sino aquel que la vive con valentía, sacrificio y sobre todo con perdón. Esteban nos dejó un legado que va más allá de su muerte. Su disposición a perdonar a sus enemigos, a seguir a Cristo hasta el final y a ser un ejemplo para otros cristianos, sigue inspirando y fortaleciendo a la iglesia hasta hoy. Nos enseña que en Cristo la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida, una vida eterna, que es el mayor regalo que podemos recibir. Y así, la vida de Esteban continúa siendo una luz que brilla en las tinieblas, recordándonos que, incluso en medio del sufrimiento, podemos ser fieles hasta el fin y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Que podamos aprender de su ejemplo y, como Él, ser luz para el mundo, viviendo nuestra fe con valentía, amor y perdón. Si esta historia de Esteban te inspiró, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y seguir más historias como esta, que nos ayudan a crecer en la fe y en nuestro caminar con Cristo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.